Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. De manera natural, el organismo reacciona con diversas sustancias del mundo exterior. Nuestro sistema inmunológico determina con acierto cuándo aceptar o rechazar sustancias ajenas, pero en ocasiones su respuesta es demasiado exagerada y provoca diversos síntomas. Esta noche conversaremos sobre las alergias. Y esta noche, una vez más, contamos con la presencia del doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Karina, un placer. Para nosotros también. Y para iniciar la plática, quisiera que nos dijera, ¿qué son las alergias? Bueno, voy a comenzar por decirte un dato importante. Una tercera parte de la humanidad ha padecido o padece algún tipo de reacción alérgica. Y eso da una medida de lo importante que es este tema en la práctica médica de estos tiempos. Ahora bien, el sistema inmunológico, como tú ya mencionabas en la introducción del programa, es una estructura encargada, a través de reacciones muy bien conformadas, de proteger al organismo frente a sustancias extrañas o nocivas que pueden causar algún daño al organismo. Este sistema inmunológico se dedica a esta función de proteger al organismo a través de reacciones que muchas veces son normales y son eficaces. Pero en ocasiones, por un descontrol en la magnitud de esta respuesta, hay sustancias que producen reacciones desproporcionadas. ¿Qué es entonces una reacción alérgica? Una reacción, valga la redundancia, desproporcionada, exagerada, ante estímulos que a otras personas no le causan ningún problema. O sea, por base, la alergia es algo de algunos individuos y no de la mayoría. ¿Cómo se producen entonces las reacciones alérgicas más frecuentes? Bueno, el sistema inmunológico produce los anticuerpos. Estos anticuerpos se llaman inmunoglobulinas. Cuando se enfrenta a una sustancia que genera una reacción, estas inmunoglobulinas pues tienen la función de neutralizar estas sustancias. Al segregarse las inmunoglobulinas, se producen mediadores químicos como la histamina, que en dependencia del tejido o lugar donde se concentren, causa los síntomas que producen las reacciones alérgicas. Esto es a grandes rasgos cómo ocurre este fenómeno de la reacción alérgica. Interesante, profesor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de las reacciones alérgicas? Bueno, los síntomas y signos que se producen en las reacciones alérgicas son bastantes. Yo diría que rebasan una docena de los principales síntomas que se producen. Vamos a ofrecerle a los televidentes un resumen de los fundamentales síntomas que pueden causarse a punto de partida de una reacción alérgica. En la piel vemos enrojecimiento, ronchas, hinchazón y picazón. En la nariz, la inflamación, la coriza, las secreciones que conforman la rinitis. En los bronquios hay broncoespasmo que causa la falta de aire, inflamación y aumento de las secreciones bronquiales. En el sistema digestivo aparece diarreas, vómitos y dolor abdominal. En el sistema nervioso, en pacientes migrañosos, se desencadenan crisis migrañosas, insomnio, etc. Y de forma general pueden aparecer afectaciones severas en varios órganos, como es la hipotensión, la taquicardia, la falta de aire, la urticaria intensa e incluso los casos de shock. Profesor, por los síntomas que usted acaba de mencionar, las alergias pueden ser respiratorias, por contacto o alimentarias. Depende de su origen la magnitud de la reacción y sus consecuencias. Bueno, no siempre ocurre de esa manera, Karina. Generalmente, la intensidad de los síntomas que se producen en una reacción alérgica va en relación con la manera en que el antígeno, en este caso los alergenos, pues contactan con el organismo. Sin embargo, no es una regla. Por ejemplo, las reacciones por contacto, sobre todo a través de la piel, generan mayormente síntomas bastante benignos. Sin embargo, cuando el contacto del alergeno con el organismo se produce por ingestión o por inyección de la sustancia que genera la reacción alérgica, generalmente los síntomas son mayores y pueden incluso llegar
a reacciones anafilácticas, que son las más graves y que pueden traer problemas serios. Ahora bien, este proceso de la reacción alérgica tiene que ver también con la cantidad de alergenos entre los cuales haga contacto con el organismo. Pero, a fin de cuentas, es el organismo, la forma en que responda ante esta sustancia, la que determina la intensidad de los síntomas y no precisamente la forma en que ocurre el contacto. ¿Cuáles serían entonces los ejemplos de sustancias más comunes que provocan alergias? Bueno, hay, yo diría que infinitas sustancias que son capaces de causar una reacción alérgica, porque todos los individuos reaccionan de una manera diferente ante ciertas sustancias. Por tanto, te repito, son infinitas. Te propongo ver en pantalla algunas de las más importantes, de las que con más frecuencia producen cuadros de alergia en los consultorios y en las unidades de salud. Adelante. En primer lugar, los cosméticos y productos de aseo o limpieza, como el jabón, detergentes, tintes, perfumes, entre otros. Los medicamentos, como la aspirina, los antibióticos, los antiinflamatorios, los analgésicos. Los alimentos, como lácteos, pescados, mariscos, huevo, embutidos, chocolate y aquellos que llevan colorantes o conservantes artificiales. Los combustibles y otras sustancias químicas, domésticas o industriales. Los ácaros presentes en el polvo de la casa, en las alfombras, en las cortinas, en los peluches, y sustancias animales como la infectación por giardias, las picaduras de insectos y otros animales y la caspa de mascotas y animales domésticos. Doctor, pienso que es importante también conocer cómo se puede evitar una reacción alérgica. Bueno, eso es un gran problema para la medicina. En primer lugar, hay veces que la persona no sabe que es alérgica a una sustancia determinada. O sea que esta primera vez es completamente impredecible. Y por tanto no lo puede saber ni el paciente ni el médico. Pero indiscutiblemente la forma idónea para evitar una reacción alérgica es conocer que ya ese individuo es sensible a esa sustancia y evitar el contacto de esa sustancia con el individuo. Esta es la forma ideal. Sin embargo, en la práctica médica no ocurre siempre así. O sea, muchas veces la sustancia es prácticamente omnipresente, o sea, está siempre donde quiera, o el individuo no sabe que ha entrado en contacto con ella y por tanto el médico debe muchas veces pues circunscribirse a tratar ya la reacción que se ha establecido con el uso de antihistamínicos, esteroides u otros medicamentos porque no ha podido prevenir esa reacción. Pero indudablemente la prevención sería lo ideal para evitar la reacción alérgica. Pienso que también aquí la familia desempeña un papel importante y no es para evitar esa primera reacción alérgica, sino para evitar que ocurra posteriormente. Exactamente. Y es con el dominio de qué sustancia ya provoca alergia en ese individuo. Por eso es que cuando también vamos al médico, enseguida, una de las primeras preguntas cuando ya ustedes van a emitir un tratamiento ¿es alérgico a algo? Exactamente. De hecho, hay algunos tipos de alergias que hay que consignarlas en las historias clínicas porque son alergias muy peligrosas y hay que saberlas a la hora de enfrentar la atención de cualquier enfermo. Eso es así. Doctor, ¿y las reacciones alérgicas se producen de forma inmediata cuando se pone en contacto con la sustancia desencadenante? Bueno, eso es un tema bastante interesante, porque la reacción alérgica del organismo no ocurre siempre de forma inmediata. O sea, hay un proceso, hay una fase en el proceso alérgico que se denomina sensibilización. ¿Qué ocurre con la sensibilización? Por ejemplo, un individuo entra por primera vez en contacto con determinada sustancia, vamos a llamarle el chocolate. Esa primera vez generalmente no ocurren síntomas. Sin embargo, ya los anticuerpos se están produciendo. Y cuando ese individuo se enfrenta por segunda vez a esa sustancia que inicialmente en apariencia no causó ningún problema, pues entonces la respuesta del organismo ya preparado, ya sensibilizado, pues es mucho mayor. O sea, que la sensibilización es una reacción tardía que hace que la respuesta se produzca después de un primer encuentro con la sustancia o el medicamento. Eso ocurre en algunos casos antibióticos, como por ejemplo la penicilina. Hay personas que se ponen penicilina en un momento determinado, no les pasa nada, y sin embargo en una segunda o tercera ocasión ocurre una reacción alérgica que a veces es fatal. O sea que no se puede predecir solamente con los síntomas si un producto determinado va a causar o no va a causar una reacción alérgica banal o peligrosa. Quiere decir que puede ser una reacción tardía, puede ser una reacción inmediata. Eso es muy importante
a la hora de enfrentar, desde el punto de vista médico, las reacciones alérgicas. ¿Puede también una sustancia provocar alergia en un niño? Sin embargo, en lo que transcurre la vida del infante, ya se convierte en una persona adulta, no provocarle esta misma sustancia alergia puede quedar en el camino. También puede ocurrir. Hay fenómenos alérgicos que se producen en la infancia, que cuando pasa el tiempo desaparecen porque las condiciones del sistema inmune han cambiado, o la memoria inmunológica, como se le llama en la ciencia, estos fenómenos, pues ya no conserva ese recuerdo inmunológico de alergia, y eso puede ocurrir. Pero lo más frecuente es que las personas, cuando son alérgicas a alguna sustancia, toda la vida sean alérgicos, como los alérgicos a los mariscos, en este caso camarones, langostas. Y quería decirte algo, Karine, una gran parte de la humanidad es alérgico cuando son pequeños a la leche. O sea, la leche de vaca es una de las sustancias que más alergia produce en la infancia, que es cuando más se consume, pero también en cualquier edad de la vida. Y es un producto que se consume bastante, o sea, que es una cuestión de uso casi cotidiano. O sea, que los fenómenos alérgicos tienen sus elementos curiosos y sus elementos impredecibles, pero obviamente la prevención a veces no es fácil. Yo le preguntaba, bueno, ahora menciona la leche. Mi niño menor, cuando era muy pequeñito, no podía consumir harina de maíz, sin embargo, ahora no le afecta para nada, ya tiene 10 años. Eso puede ocurrir. Por eso fue la pregunta también, por la experiencia propia. Y algo más, el chocolate se considera en algunos momentos como algo que produce alergia. En realidad el chocolate no produce alergia. El chocolate lo que hace es que incrementa la secreción de histamina, que es un mediador químico que causa los síntomas de la alergia. Y por tanto, las personas que responden de esa forma no deben consumirlo. Doctor, ¿qué aconseja a la familia ante un cuadro alérgico? Bueno, ante un cuadro de alergia es muy importante que las personas sepan identificarlo. Cuando los síntomas son síntomas comunes, son síntomas benignos, pues muchas veces basta con un antihistamínico oral, un remedio prácticamente común, y no pasa nada. Sin embargo, es recomendable, si usted está distante de un centro de salud, distante de un consultorio, distante de donde puede recibir atención y tiene a mano un antihistamínico, que lo utilice, porque muchas veces las reacciones alérgicas comienzan siendo benignas, pero se convierten en cuadros serios que pueden producir un estado de shock, puede producir un estado muy, muy peligroso para la salud, y si administramos algún medicamento mientras llega al hospital, podemos muchas veces salvar la vida de las personas. O sea que, en resumen, la familia debe tratar de identificar estos síntomas, acudir al médico si es algo benigno, y si está muy distante, en un lugar muy apartado, usar lo que tenga a mano en caso de ser un individuo que tenga ya historial de reacciones alérgicas. Doctor, una pregunta que también pienso es oportuna en este momento. Cuando las personas están ya con un tratamiento frente a un cuadro alérgico, ¿deben mantener ese tratamiento también con una dieta? Bueno, sucede que la dieta incluye muchas sustancias, como mencionábamos hace unos minutos, que pueden desencadenar reacciones alérgicas. O sea, usted puede tener un cuadro alérgico y se recomienda como parte del tratamiento hacer una dieta con pocos productos que sensibilicen para ayudar a la solución del cuadro alérgico, aunque no dependa del alimento lo que usted le haya causado el cuadro alérgico. Por eso es importante a veces, en estos casos, una dieta con productos hervidos, sin condimentos, sin productos enlatados, para que se puedan excluir sustancias que generalmente producen reacciones alérgicas. Bueno, doctor, fue un verdadero placer tenerlo junto a nosotros. A ustedes, mis amigos, se los invito para un nuevo encuentro, a aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.